¿Qué tal, compa? Saludos. Apenas estábamos dándole seguimiento a la información sobre el Politécnico cuando el día de hoy, tanto yo como ustedes se van a despertar con una noticia que es verdaderamente terrible. Carajo, parece que nos estamos acostumbrando a leer este tipo de cosas todos los días. Esto es verdaderamente grave. Esta web se llama Denuncia Ciudadana Iguala. Me compartieron por ahí información y ya nos pusimos a buscar. Primero no quisimos alarmar a nadie si no teníamos la confirmación de esto, pero es real. O sea, el día de ayer la policía de Iguala asesinó a cuando menos tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Ellos están tomando también información de este diario digital, que ya hemos compartido información de ellos. Parece ser una de las pocas fuentes fidedignas en el estado de Guerrero, que yo insisto es el estado más peligroso de México, pero las noticias no salen. Es un estado con un cerco informativo impresionante. Entonces, si ustedes se meten, por ejemplo, a la Jornada Guerrero, se van a dar cuenta que no hay nada. Se los comparto, la vamos a leer completa, vale la pena. Es un poquito larga, no creo que tanto. Entonces la leemos. Dice: matan a tres estudiantes de Ayotzinapa, los rafaguean policías de Iguala y un comando. Sí, leyeron bien, escucharon bien. Hombres armados ejecutan también a tres futbolistas del equipo Avispones que regresaban en un autobús a Chilpancingo. Según testigos, hubo también una mujer muerta de un balazo en un vehículo. Se informa de 6 estudiantes heridos y 25 detenidos que son parte del grupo que se trasladaba en 3 autobuses que tomaron para hacer una colecta de recursos. Chilpancingo. Policías municipales de Iguala y un comando armado no identificado dispararon en contra de estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y un reporte preliminar informa que mataron a 3 normalistas, hirieron a 6 y que al menos hay 25 detenidos. Hubo 2 ataques a los normalistas. Ojo con esto. El primero, cometido por policías municipales contra 3 autobuses de la línea en la que viajaban los jóvenes, donde hubo un muerto, Aldo Gutiérrez Solano de Ayutla. El segundo ataque fue cometido por un comando 4 horas después, cuando los estudiantes hablaban en el mismo sitio con maestros y reporteros, donde quedaron 2 estudiantes muertos más, de los que no se han dado a conocer los nombres. Además, se hablaba de una mujer muerta dentro de un vehículo que se encontraba en el lugar sin relación con los normalistas, o sea, una persona que murió ahí en el fuego cruzado, como lo que vimos ayer en Tamaulipas. Después de la medianoche se conoció que en Santa Teresa, en la zona del periférico de la misma ciudad, un autobús del equipo fútbol Avispones de Chilpancingo fue atacado por hombres armados no identificados y que resultaron 3 muertos. Cerca de las 8 de la noche, 3 autobuses aparentemente tomados por los estudiantes, en los que iban unos 35 normalistas, fueron atacados a balazos por policías municipales de Iguala. Después de una persecución que se dio en las calles de Juan Álvarez del centro de la ciudad hasta la esquina con el periférico norte, donde fueron atacados y rafagueados. A ver, piensen un segundo, piensen, policías municipales disparándole a estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En una segunda refriega, después de la medianoche, un grupo de hombres armados, y esto es lo más curioso del caso, a ver, hago un paréntesis, hay un enfrentamiento entre policía municipal, no enfrentamiento, en realidad un ataque de la policía municipal contra los estudiantes de Ayotzinapa. Algunos escapan y después, curiosamente, llega un comando armado que también agrede a los estudiantes de Ayotzinapa. Continúo con la nota. En esta segunda refriega, después de la medianoche, un grupo de hombres armados disparó con armas de grueso calibre más de 200 balazos durante unos 10 o 15 minutos en contra de normalistas, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del CETEC y reporteros que cubrían la fuente. En esta segunda balacera, al menos cayeron muertos 2 normalistas más y una mujer civil que estaba cerca del lugar. En la calle Juan Álvarez, esquina con Periférico Norte, frente a una sucursal de la tienda de Aurrerá, quedaron varados los 3 autobuses en los que viajaban los normalistas. En los 3 había impactos de bala en el parabrisas, ventanillas de ambos lados y en la parte trasera. Uno de ellos también tenía disparos en las llantas. En el lugar del ataque había en el piso decenas de cartuchos percutidos de diferentes calibres, 9 milímetros, 223 y AR-15.
para R15, el testimonio de uno de los normalistas indica que los policías municipales los empezaron a perseguir sobre la avenida Juan Álvarez desde el Zócalo de la ciudad, luego de que los estudiantes retuvieron las unidades en la central de autobuses Estrella Blanca, ubicada frente al mercado municipal. Menciona que después de la persecución por varias cuadras del centro de la ciudad, al llegar al periférico norte, una patrulla le cerró el paso al frente y otra más atrás de los 3 autobuses y enseguida los rafaguearon. Mencionó que se bajaron de los camiones para pedir a los policías preventivos que les permitieran el paso, pero estos respondieron con disparos. Dijo que en su lugar cayó de un balazo en la cabeza su compañero Aldo Gutiérrez Solano de Ayutla de los Libres. Nosotros corrimos y solo vimos que el compañero estaba agonizando. Dijo que los normalistas se resguardaron en los autobuses y los policías le seguían disparando. Frente a uno de los camiones se observa un charco de sangre, al igual que el interior del tercer autobús en el que las ventanillas estaban quebradas de los disparos y también el parabrisas. Mencionó que en el primer ataque los policías mataron a uno de sus compañeros, 4 más resultaron heridos y hubo entre 20 y 25 detenidos. Dijo que al tercer autobús, uno de la línea Estrella de Oro número 1568, los policías lo rodearon y le dispararon en ese lugar. Cayó otro normalista herido y ahí se llevaron a los detenidos. Mencionó que en un primer momento los policías llegaron con los rostros descubiertos, pero que se encapucharon cuando los empezaron a rafaguear y a detener. Algunos normalistas lograron grabar el momento del ataque con sus teléfonos celulares. A los compañeros que venían atrás fueron a los primeros que agarraron porque luego los rodearon, los balacearon y los bajaron. El normalista dijo que por lo menos vieron más de 30 policías y mencionó que alcanzó a identificar las patrullas 018, 020, 027, 028 y la 302 que se llevó a un compañero herido. Cerca de las 12:30 de la mañana, al momento de que un grupo de normalistas hacía declaraciones, reporteros de diferentes medios de comunicación, reporteros de diferentes medios de comunicación, un comando armado, del que se desconoce sus características, empezó a disparar ráfagas en contra de la multitud y los vehículos que estaban estacionados en la zona. Esta situación causó pánico entre los presentes, quienes corrieron a lugares donde resguardarse. Solo se escuchaban gritos de la gente: tírense al suelo, y otros de ya valió madre. Los disparos venían de la zona del periférico sur y se escucharon más de 200 detonaciones de armas de grueso calibre que duraron entre 10 y 15 minutos. Primero se escucharon hacia el frente en el que estaban los autobuses, después los balazos se escucharon por la zona hacia donde corrían los estudiantes, es decir, los querían matar. Los persiguieron hacia donde ellos se iban a refugiar. Tras este segundo ataque se confirmó la muerte de 2 normalistas más, los que quedaron abatidos junto al periférico norte y al parecer una mujer civil que estaba dentro de uno de los vehículos estacionados. Al menos 7 carros estacionados y los autobuses recibieron disparos en la carrocería y ventanillas en la segunda balacera. Los cuerpos de 2 normalistas quedaron tendidos en el piso y al menos otras 5 personas resultaron heridas. Desde el inicio del primer ataque a los normalistas y hasta la segunda balacera en contra de ellos y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y reporteros, en ningún momento hubo el resguardo de efectivos militares ni de ninguna corporación, tampoco había la presencia de agentes del Ministerio Público. El ataque al equipo de fútbol. Después del primer ataque a los normalistas, poco después de las 10 de la noche, se dio un ataque armado a un autobús del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo. En aparente confusión, el entrenador José María Memije, que es padre de uno de los futbolistas, dio a conocer que su hijo le informó que el equipo regresaba a Chilpancingo cuando su autobús fue atacado a balazos y quedaron 3 jóvenes muertos en el camión. En Santa Teresa, en el área del periférico de Iguala, en una barranca, se encontraba el autobús placas 434RK9 de la línea Centro-Sur con disparos en la carrocería y los vidrios. Culpa a Ayotzinapa de la agresión al gobernador, al cerdo de Ángel Aguirre Rivero. En conferencia de prensa a las 11 de la noche en las instalaciones de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Guerrero de esta capital, normalistas egresados, integrantes del Frente Unido de las Normales Públicas del Estado de Guerrero, confirmaron el primer ataque a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y dijeron que estaban en esta ciudad porque realizaban una colecta de fondos para sus actividades escolares cuando fueron atacados por los policías municipales. Informaron que hay 20 estudiantes detenidos por las fuerzas policíacas. Indicaron que el estudiante muerto recibió un disparo en la cabeza.
y el estudiante herido una bala en el estómago y se encuentra grave. Señalaron que hubo una persecución de los estudiantes por calles céntricas de Iguala. Dijeron que todo fue confuso, muchos de los normalistas corrieron en diversas direcciones. Denunciaron que hasta las 12 de la noche seguían las persecuciones en la colonia del centro de la ciudad. Alrededor de las 12 de la noche, la dirigencia estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, en llamada a El Sur, culpó al gobernador Ángel Aguirre Rivero del asesinato por la campaña de desprestigio que ha realizado su gobierno. También, en llamada telefónica, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Reyes Ramos Guerrero, reprobó la violencia en contra de los estudiantes normalistas, exigió al gobierno estatal el esclarecimiento inmediato de los hechos y castigo a los culpables. El 12 de diciembre del 2011, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, fueron asesinados por policías en la autopista del Sol en Chilpancingo cuando realizaban una protesta. Esto es gravísimo, esto es muy grave de verdad. La policía municipal le disparó a los estudiantes por no detenerse, igualito que lo que pasó en Ciudad Hidalgo, en Michoacán. Este es el tipo de cosas que avalamos cuando aplaudimos que las fuerzas de seguridad tengan la facultad de ejecutar en caliente. Estas son las pendejadas que avalan, imbéciles que les aplauden a estos. Es muy grave. Por favor, compas, compartan la información. Si tienen más información en relación a esto, pues rólenla para estarla difundiendo y pues a ver qué onda con los estudiantes en este momento movilizándose del Politécnico. Ojo, compas del Poli, esta gente también es estudiante, estos también son estudiantes, entonces pues yo creo que bien vale la pena la solidaridad con la Normal de Ayotzinapa, con los normalistas de Ayotzinapa en este momento que está tan candente la situación estudiantil en el país. Ahí les dejo la información, compas, compártanla. Saludos.